Muy buenas tardes, estimados amigos, estimados contribuyentes, contadores públicos y abogados. Los saludo con mucho gusto. Hoy es día martes 14 de marzo del año 2023. Soy Alejandro Ponce Rivera, abogado fiscalista y penalista con una trayectoria personal profesional de más de 45 años. También soy director general de Defensa Fiscal Grupo Jurídico, una firma de abogados fiscalistas con cobertura nacional que fue fundada el 1 de julio de 1985, actualmente con una trayectoria de más de 37 años, a través de los cuales en todos los casos conforme a estricto derecho y con eficacia, hemos protegido, defendido y conservado el patrimonio, los negocios y el dinero y la libertad de todos nuestros clientes. También durante más de 30 años he impartido miles de conferencias y cursos en materia fiscal en todo el territorio nacional. Soy autor y coautor de 38 obras jurídicas, todas en materia de defensa fiscal, y desde hace más de 30 años tenemos clientela en todo el territorio nacional. Estimados amigos, en este video vamos a hablar de las graves consecuencias legales que se contemplan en la actualidad aplicables a los contribuyentes que desafortunadamente no son localizados en su domicilio fiscal cuando la autoridad lleva a cabo el procedimiento administrativo de ejecución. El contribuyente tiene un crédito fiscal a su cargo. El crédito fiscal puede ser únicamente exigible o puede ya estar firme, y cuando la autoridad fiscal se presenta al domicilio fiscal del contribuyente para llevar a cabo el procedimiento administrativo de ejecución y obtener el pago de dicho crédito, se encuentra con la sorpresa la autoridad fiscal de que el contribuyente deudor ya no está localizado en su domicilio fiscal. Bien, de acuerdo a la legislación vigente en 2023, ¿cuáles son las consecuencias legales que la autoridad le puede aplicar a ese contribuyente? Exactamente de eso vamos a tratar el día de hoy. No importa que el crédito fiscal que adeude el contribuyente se haya generado en 2008, en 2010 o en 2015. Si hoy la autoridad llevara a cabo el procedimiento administrativo de ejecución y no encontrara a ese contribuyente en su domicilio fiscal, podría aplicarle a ese contribuyente las graves consecuencias legales que la ley contempla en 2023, y exactamente de eso vamos a hablar en este video. El problema que vamos a tratar en este video no afecta para nada a contribuyentes a quienes no se les ha notificado al día de hoy un crédito fiscal. Si jamás se te ha notificado a ti un crédito fiscal, por el momento no tienes de qué preocuparte. Sin embargo, esta información debes conocerla por si a futuro la autoridad te notifica un crédito fiscal, tomes las decisiones correctas, apegadas a derecho, que permitan que la autoridad nunca te aplique las consecuencias que vamos a comentar en este video. Son tan graves las consecuencias que se aplican a los contribuyentes que, teniendo créditos fiscales a su cargo, que no han pagado, se desaparecen o desocupan su domicilio fiscal, que lo más conveniente para todos los contribuyentes es que nunca se les notifique un crédito fiscal, única forma de evitarse todos estos problemas. Los créditos fiscales más cuantiosos y en algunos casos impagables, ¿verdad?, provienen de la práctica de visitas domiciliarias o de revisiones de gabinete. Por eso es importante que el contribuyente, contando con asesoría contable y fiscal proporcionada por contadores públicos, pero también con asesoría fiscal legal proporcionada por abogados fiscalistas, maneje las revisiones fiscales, las visitas domiciliarias y las revisiones de gabinete con la clara intención de, durante el desarrollo de la visita, desvirtuar las irregularidades que falsamente se le atribuyen, y para que en su momento, respecto de las irregularidades que no pueda desvirtuar, bueno, pues durante el desarrollo de la revisión fiscal, el contribuyente revisado pague las contribuciones que se generen como consecuencia de no poder desvirtuar algunas irregularidades
que pague eso durante el desarrollo de las revisiones fiscales, incluso, y si lo hace, va a hacerlo obteniendo ahorros económicos importantes, ¿verdad? Y esto lo puede hacer incluso mediante la adopción de un acuerdo conclusivo ante la PRODECON. Esto es lo que inteligentemente y en su beneficio conviene que hagan los contribuyentes cuando son sujetos de una revisión fiscal por parte de las autoridades fiscales. Cuando el contribuyente no hizo lo que hemos mencionado con antelación y ya se levantó el acta final o ya se le notificó el oficio de observaciones, ya sabemos en ese momento que en un breve plazo, cuando mucho de 6 meses, las autoridades fiscales le van a notificar un crédito fiscal, por lo que ya desde ese momento, desde que se levantó el acta final o desde que se le notificó el oficio de observaciones, existe el riesgo de que a futuro, en un momento determinado, el contribuyente pueda enfrentar los graves problemas que vamos a comentar en este video. Claro, ya que se notificó el crédito fiscal, si el contribuyente no está en condiciones reales de garantizar el interés fiscal por ser insolvente, aunque impugne dicho crédito fiscal en recurso de revocación o en juicio contencioso administrativo, es casi inminente que algún día próximo enfrentará todos los problemas que vamos a mencionar en este video. Por eso, cuando se notifica un crédito fiscal, el contribuyente debe buscar a un abogado fiscalista, experto en toda la materia fiscal, conocedor de todo el Código Fiscal de la Federación, con 2 propósitos. En primer lugar, debe buscar al abogado fiscalista para que promueva el medio de defensa, que puede ser recurso de revocación o juicio contencioso administrativo, a través del cual en su momento el contribuyente obtenga que se declare la nulidad lisa y llana del crédito fiscal, pues si de pronto en el medio de defensa obtuviera una nulidad para efectos por haberse alegado vicios del procedimiento, omisión de formalidades o incompetencias de las autoridades, ¿verdad? O si el juicio se perdiera y como consecuencia de ello se reconociera la validez del crédito fiscal, dicho crédito fiscal que quedó firme acompañará al contribuyente durante toda su vida, probablemente hasta que fallezca, convirtiendo su vida en un verdadero calvario si es que dicho contribuyente nunca puede pagar ese crédito fiscal. Pero en esta entrevista que va a tener con el abogado fiscalista no únicamente debe de hablar de la promoción del medio de defensa, sino que deben platicar sobre la garantía del interés fiscal. La garantía del interés fiscal del crédito fiscal que se le notificó es un tema que necesariamente debe tratarse por el abogado que va a promover el medio de defensa, a fin de que dicho abogado asesore al contribuyente para que éste, en su momento, garantice el interés fiscal a satisfacción de la autoridad, ya que esa es la única forma que garantiza que el contribuyente nunca tendrá los problemas que se analizan en este video. Si al entrevistarse con su abogado, con el abogado que pretende promover el medio de defensa, dicho abogado no toca el tema de la garantía fiscal o incluso lo elude cuando el contribuyente le pregunta, oiga, y lo de la garantía, eso por el momento no lo vamos a tocar. Si el abogado no toca el tema o lo elude, restándole importancia, ello significa que ese abogado no es fiscalista, que no conoce la materia fiscal, que no conoce el Código Fiscal de la Federación y que realmente a ese abogado no le interesa defender al contribuyente en su patrimonio, negocios, dinero y libertad, y que a ese abogado solo le interesa cobrarle honorarios por la elaboración y tramitación de un medio de defensa que, por no ser abogado fiscalista, ¿verdad?, seguramente se perderá al final.
Si al tratarse el tema de la garantía del interés fiscal en esa reunión que tiene el contribuyente con el abogado que pretende llevar su asunto, el abogado llega a descubrir que el contribuyente no está en condiciones de garantizar el interés fiscal, ya que se ha dado cuenta del contribuyente que el contribuyente es insolvente, ¿verdad? En ese momento el abogado, si realmente es fiscalista, ya sabrá que el contribuyente tendrá graves problemas legales a futuro y en este caso el abogado debe asesorar al contribuyente con la finalidad de reducir al mínimo las graves consecuencias que la autoridad fiscal le podrá aplicar conforme vaya transcurriendo el tiempo. Si el abogado que pretende promover el juicio no proporciona esta asesoría legal relacionada con la garantía del interés fiscal, eso confirmará que el abogado no es fiscalista, que no conoce la materia fiscal, que no conoce el Código Fiscal de la Federación y que solo va a elaborar una demanda de machote, alegando omisión de formalidades, vicios del procedimiento, ausencia de motivación y fundamentación y además incompetencias jurídicas de las autoridades, juicio que precisamente por ser una demanda de machote finalmente se perderá, ocurrido lo cual, cuando el crédito fiscal ya esté firme, abandonará al contribuyente. Precisamente nosotros, estimados amigos, siempre hemos sostenido lo anterior. Este libro, El Juicio Fiscal, habla sobre ese tema y quiero comentarles que este libro, El Juicio Fiscal, la primera edición la publicamos en el año de 2005. Después tuvimos una segunda edición del año 2010. Bien, pues desde el año 2005 nosotros en este libro consignamos lo siguiente, estimados contribuyentes, contadores y abogados. Nosotros consignamos lo siguiente. ¿Me ayudas? Bien, ahí está, muy bien. Vean ustedes lo que decimos. Cuando un contribuyente tiene la intención de promover un medio de defensa en contra de créditos fiscales, lo primero que debe hacer es tener una entrevista con un abogado fiscalista para determinar lo siguiente. Primero, si le conviene o no promover el medio de defensa. Lo primero es hablar del medio de defensa. Y en su caso, en el inciso B, la forma de garantizar el interés fiscal para que el contribuyente no sufra perjuicios económicos o patrimoniales, especialmente para que no le vacíen el negocio, no le embarguen inmuebles, no le congelen cuentas bancarias o inversiones en entidades financieras, no le embarguen cuentas por cobrar o cartera de clientes, no le nombren interventor con cargo a la caja o interventor administrador, y tratándose de personas morales, no les embarguen bienes personales a sus representantes legales, socios o accionistas, máxime que las autoridades fiscales son cada vez más contundentes e implacables en sus actuaciones dentro del procedimiento administrativo de ejecución. Y esto lo vemos en el capítulo 1, que se titula Entrevista inicial cuando existe la intención de impugnar créditos fiscales. Entonces, cuando el contribuyente tiene una reunión de trabajo con un abogado para ver si le encomienda o no la tramitación del medio de defensa, en esa reunión no únicamente debe tratarse lo relativo al medio de defensa, si le conviene al contribuyente, si no le conviene, si van a alegar fondo, si van a alegar forma, si el asunto se va a ganar o el asunto se va a perder, qué probabilidades de ganar. No únicamente se debe tocar ese tema, sino que también se debe tocar el tema de la garantía del interés fiscal. Este libro se llama El Juicio Fiscal, primera edición 2005, segunda edición 2010, y desde entonces nosotros tocamos este tema. Precisamente por eso nosotros, durante toda nuestra carrera profesional, jamás uno de nuestros clientes ha perdido su patrimonio, negocios y dinero, y tampoco su libertad, porque nosotros en todos los casos siempre la asesoría que damos es integral
y va encaminada precisamente a que el contribuyente no pierda a futuro su patrimonio, negocios, dinero y libertad. Muchas veces cuando el crédito fiscal es muy cuantioso o de plano es impagable, el abogado lo único que le recomienda al contribuyente, eso sí, sin fundamentos legales, es que se quede sin bienes, que se deshaga de los pocos bienes que tiene para que quede totalmente insolvente y el fisco no le pueda cobrar absolutamente nada, no le pueda quitar nada, y en otras ocasiones incluso le sugiere que se desaparezca del domicilio fiscal para que la autoridad fiscal no lo encuentre y como consecuencia de ello no le pueda cobrar el crédito fiscal, pensando ingenuamente que esa es la solución al problema del contribuyente, lo que es totalmente falso, ya que esas equivocadas decisiones lo único que harán será agravar el problema del contribuyente, hacerlo eterno y probablemente que ese problema acompañe al contribuyente hasta que fallezca. Desde luego el abogado tan pronto pierde el juicio, lo sacará de su vida y ya el abogado no se enterará de cuál es el calvario que va a padecer ese contribuyente que confió en él. En otro escenario, si al comparecer al domicilio fiscal del contribuyente deudor, la autoridad encuentra que es insolvente, que en ese domicilio no hay bienes suficientes para hacer efectivo el cobro del crédito fiscal, si además la autoridad ya sabe que el contribuyente, sea persona física o persona moral, no es propietaria de bienes inmuebles ni de vehículos, ni tiene cuentas bancarias o inversiones a su nombre con montos importantes, ¿verdad? Y que como consecuencia de todo ello el contribuyente no puede pagar el crédito fiscal y el fisco no le puede cobrar ese crédito fiscal, entonces la autoridad fiscal intencionalmente, aunque ahí esté el contribuyente en su domicilio, la autoridad lo tendrá como no localizado a fin de, por un lado, suspender el cómputo del plazo de la prescripción, por lo que a partir de que el contribuyente quede como no localizado, desde ese momento no seguirá corriendo el plazo de la prescripción y consecuentemente dicho crédito fiscal jamás prescribirá. Y en segundo lugar, para poder formular una querella en su contra por la presunta comisión del delito de desaparecerse del domicilio fiscal o desocuparlo sin presentar el aviso ante el RFC después de que se le notificó un crédito fiscal y antes de que lo pague, delito que se sanciona con prisión de hasta 3 años. Bien, entonces pues, ¿qué pasa si el contribuyente que tiene a su cargo un crédito fiscal que no ha podido pagar no garantiza el interés fiscal? Bien, vamos a hablar en esta ocasión de una grave consecuencia que está prevista en el Código Fiscal de la Federación, que con toda claridad dispone que tratándose de certificados de sello digital para la expedición de comprobantes fiscales digitales por Internet, previo a que se dejen sin efectos los referidos certificados, las autoridades fiscales podrán restringir temporalmente el uso de los mismos cuando, durante el procedimiento administrativo de ejecución, no localicen al contribuyente o éste desaparezca. Si el contribuyente recibió la notificación de un crédito fiscal, ¿lo impugna o no lo impugna? Casi siempre lo impugna. Bueno, eso no suspende la ejecución. Para que se suspenda la ejecución tiene que garantizarse el crédito fiscal. Sí es cierto que cuando se interpone recurso de revocación, también se libera al contribuyente de que garantice el interés fiscal durante la tramitación del recurso de revisión, pero cuando este recurso de revocación se ha resuelto, si se resuelve en forma desfavorable confirmando el crédito recurrido, entonces el contribuyente tendrá que garantizar el interés fiscal dentro del plazo de los 10 días siguientes a la fecha en que se le haya notificado la resolución del recurso de revocación, y si no lo hace dentro de los 10 días, a partir del 11º día hábil,
la autoridad ya podrá llevar a cabo el procedimiento de ejecución, y si al llevar a cabo el procedimiento de ejecución no encuentra al contribuyente deudor en su domicilio fiscal, bueno, entre otras consecuencias está precisamente la que acabamos de leer. La autoridad le va a restringir temporalmente el uso de su certificado de sello digital para expedir comprobantes, lo que significa que ese contribuyente ya no podrá seguir expidiendo comprobantes y por lo tanto su negocio ya no se podrá seguir operando y el contribuyente ya no podrá obtener ingresos. ¿Sí está claro? Ustedes podrían pensar, bueno, pero pues eso no es tan grave porque el contribuyente a lo mejor ya está totalmente quebrado, es insolvente, ya no tiene mercancía, no tiene bienes, ya no sigue operando su negocio. Entonces realmente el daño que se le causa es realmente insignificante porque ya no tiene mercancía que vender o ya no tiene la intención de seguir operando ese negocio que presta servicios. ¿Sí está claro? Bien, vamos a ver que cuando la autoridad restringe el uso del sello digital a ese contribuyente, va a entrar a una lista negra del que prevé el Código Fiscal de la Federación. Y al entrar en esa lista negra, el contribuyente que no fue localizado en su domicilio fiscal durante el procedimiento administrativo de ejecución, ¿verdad? Desde el año pasado el Código Fiscal de la Federación contempla que a los contribuyentes que estén en ese listado, ¿verdad?, se les va a cancelar o a revocar su firma electrónica avanzada. Consecuentemente, no va a tener contraseña o clave SIC. ¿Y eso qué propiciará? Bueno, pues que no puede ingresar a su portal de internet, que no pueda tener buzón tributario, no puede entrar a su buzón tributario, ¿verdad?, que no puede presentar avisos, que no puede presentar declaraciones, ¿verdad?, que una vez que está como no localizado, ni siquiera podrá cambiar de domicilio. Y lo más grave de todo esto es que el Código Fiscal de la Federación contempla que si esa persona física fuera socio, o esa persona, bueno, si esa persona física, en el caso de que el deudor fuera persona física, es socio de otras personas morales, también esas personas morales que no tienen vela en el entierro, que no tienen créditos fiscales a su cargo no garantizados, ¿verdad?, que sí están localizadas en su domicilio fiscal, no importa, por tener un socio que no fue localizado en su domicilio fiscal durante el procedimiento administrativo de ejecución, también las personas morales se quedarán sin firma electrónica, sin contraseña, no podrán ingresar al portal tributario, no tendrán acceso a su buzón tributario, no podrán presentar avisos, no podrán presentar declaraciones, ¿verdad? Imaginemos que esas empresas tienen mercancías, tienen inventarios, no podrán vender su mercancía, ¿verdad? Y todo eso gracias a que uno de sus socios, cuando se llevó a cabo el procedimiento administrativo de ejecución, no fue localizado en su domicilio fiscal. La única forma en que las empresas de las cuales es socio esta persona, la única forma que tienen para poder seguir operando sería que ellas pagaran el adeudo fiscal de su socio insolvente para que éste ya pudiera tener firma electrónica, ya pudiera tener contraseña y consecuentemente también esas empresas. Ahora, si la contribuyente deudora que no fue localizada en su domicilio fiscal es una persona moral, todos esos problemas se los trasladaría a todos sus socios, motivo por el cual los socios no tendrían firma electrónica, contraseña, no podrían ingresar al portal del SAT, no podrían tener acceso a su buzón tributario, no podrían presentar declaraciones o avisos. Pero si esos socios además fueran socios de otras personas morales, también les trasladarán a esas personas morales todos los problemas de la persona moral que no fue localizada en su domicilio fiscal cuando se llevó a cabo el procedimiento de ejecución, porque gracias a que comparten el mismo socio, los problemas de la persona moral insolvente que no fue localizada en su domicilio fiscal durante el PAE,
Esos problemas, por conducto del socio, se le trasladarán a todas las demás empresas. ¿Sí está claro? Entonces, el problema no es menor. Cuando nosotros escribimos este libro en el año de 2005, ¿verdad?, alertábamos a los contribuyentes de las graves consecuencias que tendrían si no garantizaban el interés fiscal a satisfacción de la autoridad. Pero en 2005 las consecuencias eran unas cuantas, las que ahí mencionamos, ¿verdad? Hoy en día las consecuencias de no garantizar el interés fiscal de un crédito fiscal y las consecuencias de que la autoridad no encuentre al contribuyente deudor en su domicilio fiscal se han multiplicado exageradamente. Hoy son graves las consecuencias. Sí es cierto que hasta el día de hoy la autoridad no ha aplicado con contundencia estas graves consecuencias, porque la autoridad está en un proceso en donde tiene que actualizar su plataforma tecnológica del SAT, ¿verdad?, para que ya puedan aplicar contundentemente, de manera implacable, todas las facultades que tienen a su cargo, ¿verdad? El tiempo no se detiene y en breve lapso, en muy pocos años, todo esto que hemos comentado en este video será la realidad cotidiana que vivirán los contribuyentes que tienen créditos fiscales que no han garantizado o que no han pagado, y todas estas consecuencias que hoy hemos comentado serán el pan de todos los días de los contribuyentes que no hayan garantizado o pagado los créditos fiscales a su cargo. La autoridad fiscal, el gobierno mexicano y el gran capital mundial no consignan en la ley estas consecuencias únicamente para espantarnos con el petate del muerto. No, ya están ahí las facultades de la autoridad. Únicamente falta hacer los ajustes para que estas reformas se puedan aplicar en la realidad, y estamos pues en ese proceso. Por eso es importante, estimados amigos, que todos los contribuyentes eviten que se determinen, traten de evitar que se les determinen créditos fiscales, ¿verdad?, que durante las revisiones fiscales traten de resolver el problema, y que si desafortunadamente se les finca un crédito fiscal, traten de garantizarlo, y si es imposible garantizarlo, que se acerquen a abogados fiscalistas realmente expertos en toda la materia fiscal, que los asesoren conforme a estricto derecho para reducir al mínimo esas graves consecuencias que les pueden aplicar y puedan hacer más llevadera su existencia. De otra suerte, los mexicanos sufriremos graves consecuencias. Recordemos nosotros que cuando la autoridad no encuentra al contribuyente en su domicilio fiscal durante el procedimiento administrativo de ejecución, a partir de ese momento se suspende el cómputo del plazo de la prescripción, motivo por el cual el crédito fiscal jamás se va a extinguir por prescripción, y por eso nosotros sostenemos que cuando tienes un crédito firme que no has pagado y estás como no localizado en tu domicilio fiscal, ese crédito nunca se va a extinguir por prescripción y va a acompañar al contribuyente hasta el día de su muerte, convirtiéndolo, antes de que fallezca físicamente, desde el punto de vista fiscal, en un muerto en vida, convirtiendo su vida en un verdadero calvario. Pero además de ello, cuando no estamos localizados en nuestro domicilio fiscal después de que se nos notificó un crédito fiscal, pues se comete el delito fiscal que se sanciona con prisión de hasta 3 años, consistente en que el contribuyente se desaparezca o desocupe su domicilio fiscal después de que se le notificó un crédito fiscal y antes de que lo garantice o lo pague, estimados amigos. En un video anterior hablamos como de 7 casos reales en los cuales el contribuyente que se desapareció teniendo créditos fiscales a su cargo, fueron formulados querellas en su contra y se le siguieron procesos penales. Bien, estimados amigos, tarde que temprano, todo lo que la ley contempla será una realidad en nuestro país. Por lo tanto, si nos estimamos, si nos queremos, si nos respetamos y no queremos exponernos a vivir esas situaciones tan complicadas que no solamente afectan al contribuyente sino a toda su familia, es importante que tomen en cuenta esta información para que tomen decisiones correctas que les eviten vivir sufrimientos innecesarios. Bien, estimados amigos, si este video te gustó, por favor dale like para que lo vean más mexicanos.
Recomienda este video con tus conocidos, con tus amigos, con tus contactos, en tus grupos, en tus redes sociales, para que esta información de calidad llegue a más mexicanos. Y desde luego, si la información que proporcionamos en este canal es de tu agrado, te invitamos a que te suscribas. Bien, estimados amigos, la finalidad de todos nuestros videos es la de que en los próximos años todos los mexicanos conservemos por siempre nuestro patrimonio, negocios, dinero y libertad, requisito indispensable para que podamos llevar una existencia digna de seres humanos, hijos de Dios. Bien, estimados compatriotas, que Dios los bendiga. Nos vemos en el próximo video. Sean muy felices.